Una humilde campesina encuentra a una niña abandonada en el bosque y decide protegerla, sin saber que esto cambiará su vida para siempre. Cuando una mujer poderosa llega a reclamar a la pequeña con documentos falsos, Marisela deberá enfrentar fuerzas que parecen imposibles de vencer. ¿Podrá el amor verdadero triunfar sobre el poder y la corrupción? Dale like si quieres saber cómo termina esta increíble historia. Suscríbete para más contenido emocionante y comenta de qué país nos estás viendo. Las primeras luces del amanecer apenas asomaban entre los cerros de Oaxaca cuando Marisela Aragón se dirigió al bosquecillo con su rebozo anudado al pecho y la canasta de mimbre que había tejido su madre años atrás. El aire fresco de la madrugada le acariciaba el rostro mientras caminaba por el sendero polvoriento, escuchando el murmullo constante del pequeño riacho que corría paralelo a su humilde propiedad. Su rutina matutina era siempre la misma: recoger leña antes de que el sol calentara demasiado, preparar el café de olla para doña Pascuala y luego atender las tareas que el día le fuera deparando. Marisela conocía cada piedra del camino, en cada rama que se extendía hacia el sendero, cada sonido que el bosque le regalaba al despertar. Pero esta mañana algo era diferente. Cuando se acercó al claro donde solía encontrar las mejores ramas secas, un ruido extraño la detuvo en seco. No era el canto de los pájaros, ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Era como una respiración entrecortada. Marisela frunció el ceño y aguzó el oído. Sintiendo que el corazón le comenzaba a latir más deprisa, siguió el sonido hasta un grupo de arbustos húmedos por el rocío matutino. Las hojas temblaban ligeramente, como si algo se moviera entre ellas. Marisela se acercó con cautela, apartando las ramas con cuidado, y entonces la vio. Una niñita de no más de 8 años se encontraba acurrucada contra el tronco de un árbol. Su ropita estaba sucia y desgarrada, su cabello enmarañado caía sobre su rostro pálido, y sus manitas temblaban mientras aferraba algo contra su pecho. La pequeña levantó la mirada al escuchar los pasos de Marisela, y en sus ojos oscuros se reflejaba un miedo tan profundo que le partió el alma a la mujer. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Marisela con voz suave, acuclillándose lentamente para no asustar más a la criatura. La pequeña no respondió, pero Marisela pudo ver que sostenía un medallón dorado entre sus deditos temblorosos. Era una pieza delicada, grabada con detalles que brillaban incluso bajo la escasa luz del amanecer. «¿Cómo te llamas, mi niña?» «Ximena», susurró la pequeña con voz ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Ximena Luzán. El apellido no le decía nada a Marisela, pero la vulnerabilidad en los ojos de la niña despertó cada instinto maternal que llevaba dentro. Sin embargo, también sentía una punzada de preocupación. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en el bosque? ¿Dónde estaban sus padres? «Ximena, ¿tienes hambre? ¿Frío?» La niña asintió débilmente, y Marisela sintió que se le encogía el corazón. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su rebozo y lo extendió hacia la pequeña. «Ven acá, mi niña, vamos a casa. Mi mamá tiene chocolate caliente y tortillitas recién hechas». Por un momento, Ximena dudó, mirando a Marisela con esos ojos llenos de cautela. Pero el hambre y el frío pudieron más que el miedo, y lentamente se incorporó, permitiendo que la mujer la envolviera en el rebozo tibio. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Marisela tomó la manita helada de Ximena entre la suya. El cielo se había oscurecido rápidamente, como solía pasar en esa época del año, y Marisela apuró el paso, protegiendo a la niña bajo su brazo. «No te preocupes, Ximena, ya llegamos». Mientras caminaban hacia la casita de adobe, Marisela notó cómo Ximena se sobresaltaba con cada ruido del bosque. La niña se aferraba a su medallón como si fuera lo único que le quedara en el mundo, y Marisela se preguntó qué historia terrible habría detrás de esos ojos tan tristes. Desde la ventana de la casa vecina, doña Donatila
Apartó la cortina para observar mejor la escena que se desarrollaba en el sendero. Sus ojos curiosos siguieron a Marisela y a la niña extraña que llevaba de la mano. «¡Qué raro!», murmuró para sí misma, ya imaginando las posibles historias que podría contar a las demás mujeres del pueblo. A lo lejos, desde el límite de su propiedad, Tadeo Villalba también había notado la figura de Marisela corriendo hacia su casa con una niña. Frunció el ceño, intrigado. En todos los años que llevaba conociendo a la familia Aragón, nunca había visto a esa pequeña. Algo en la escena le causó una extraña inquietud. Cuando Marisela empujó la puerta de su hogar, el aroma familiar del comal caliente y el café de olla la tranquilizó momentáneamente, pero sabía que ahora venía la parte difícil, explicarle a doña Pascuala lo que había pasado. «¡Mami!», gritó hacia el interior de la casa. «Mami, ven acá». Doña Pascuala apareció desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Sus ojos sabios se posaron inmediatamente en la niña que Marisela protegía bajo su brazo, y su expresión se endureció. «Marisela, ¿qué es esto?» «La encontré en el bosque, mami. Está solita, tiene hambre y frío». La anciana se acercó lentamente, estudiando el rostro de Ximena con esa mirada penetrante que solo dan los años. Algo en la elegancia del medallón que la niña portaba le llamó la atención, pero fue la desesperación en sus ojos lo que finalmente ablandó su corazón. «Está bien, hija», dijo doña Pascuala con un suspiro. «Pero ten cuidado. A veces la bondad puede traer problemas que no esperamos». Los primeros rayos del sol se colaron por la ventana de la cocina cuando Ximena se despertó en el petate que Marisela había extendido para ella. El aroma del café de olla y las tortillas en el comal llenaba la pequeña casa de adobe, creando una sensación de calidez que la niña no había experimentado en mucho tiempo. Doña Pascuala estaba sentada en su silla favorita, velando nopales con manos expertas a pesar de sus años. Sus dedos trabajaban con la destreza que solo da una vida entera de cocinar para la familia. Al ver que Ximena se incorporaba tímidamente, la anciana le sonrió con esa gentileza que solo las abuelas saben dar. «Buenos días, niña. ¿Dormiste bien?» Ximena asintió, aferrando todavía su medallón. Se acercó lentamente a doña Pascuala, fascinada por el movimiento rítmico de sus manos, mientras quitaba las espinas de los nopales. ¿Puedo ayudarla, señora?» La pregunta sorprendió gratamente a la anciana. Era raro que una niña tan pequeña ofreciera ayuda sin que se lo pidieran. Doña Pascuala le extendió un cuchillo pequeño y le mostró cómo sostenerlo correctamente. «Así, mija, con cuidadito, para que no te cortes». Mientras trabajaban juntas, la casa se llenó de una tranquilidad especial. Ximena parecía encontrar paz en esa tarea simple, y doña Pascuala observaba con ternura cómo la tensión se iba desvaneciendo del rostro de la pequeña. Era como si la niña no hubiera conocido la normalidad de un hogar en mucho tiempo. Marisela apareció desde el patio trasero con un guacal lleno de chiles y jitomates frescos al ver la escena en la cocina. Su corazón se llenó de una emoción que no sabía describir. Había algo profundamente conmovedor en ver a su madre enseñándole pacientemente a Ximena como había hecho con ella tantos años atrás. «¿Todo bien por acá?», preguntó Marisela dejando el guacal sobre la mesa de madera gastada. «La niña tiene buenas manos para la cocina», respondió doña Pascuala, «y modales que no todos los niños tienen hoy en día». Ximena levantó la mirada hacia Marisela con una sonrisa tímida. La primera que había mostrado desde que la encontró. Era una sonrisa pequeña, pero genuina, y Marisela sintió que algo se encendía en su pecho. El sonido de pasos en el sendero de entrada las hizo levantar la cabeza. A través de la ventana, Marisela vio la figura familiar de Tadeo Villalba, acercándose con su sombrero en la mano, y esa manera particular que tenía de caminar, lenta pero decidida. «Buenos días», saludó Tadeo desde la puerta.
Con esa cortesía que siempre había caracterizado sus visitas, vine a ver si necesitaban ayuda con la cosecha de este mes. Marisela sintió el calor familiar que siempre la invadía cuando Tadeo aparecía. Había algo en sus ojos honestos y su sonrisa sincera que la hacía sentir especial, aunque nunca habían hablado abiertamente de sus sentimientos. Existía entre ellos esa comprensión silenciosa que solo se da entre las personas que se conocen desde niños. «Pásale, Tadeo, estábamos desayunando», dijo Marisela, limpiándose las manos en el delantal, cuando Tadeo entró y vio a Ximena sentada junto a doña Pascuala. Su expresión cambió ligeramente, sus ojos se enfocaron en el medallón que la niña llevaba al cuello, y Marisela notó cómo se ponía tenso de repente. «¿Y esta pequeña?», preguntó Tadeo, tratando de mantener un tono casual. «La encontré ayer en el bosque», explicó Marisela. «Se llama Ximena». Al escuchar su propio nombre, la niña levantó la mirada hacia Tadeo. Había algo en la forma en que él la observaba que la hizo sentir incómoda, aunque no sabía explicar por qué. Instintivamente, cubrió el medallón con su manita. Tadeo se aclaró la garganta y desvió la mirada. «Bueno, pues, si necesitan algo, ya saben dónde encontrarme». Después de que Tadeo se fuera, más rápido de lo usual, doña Pascuala observó pensativa hacia la puerta. «Ese muchacho se veía nervioso», murmuró. «No es normal en él». Marisela también había notado la extraña reacción de Tadeo, pero decidió no darle importancia. Tenía cosas más importantes en las que pensar, como decidir qué hacer con Ximena a largo plazo. Durante el resto de la mañana, la niña siguió ayudando con las tareas de la casa. Sabía poner la mesa correctamente, sabía cómo doblar las tortillas para que no se enfriaran, e incluso sabía barrer sin levantar mucho polvo. Eran habilidades que hablaban de una crianza cuidadosa, lo que hacía aún más misterioso que estuviera sola en el bosque, al mediodía, cuando doña Donatila pasó por el sendero para saludar. Sus ojos curiosos no perdieron detalle de la nueva integrante de la familia Aragón. «¿Y esta niña de dónde salió?», preguntó sin rodeos, asomándose por la puerta abierta. «Es una larga historia, doña Donatila», respondió Marisela diplomáticamente. «Ay, hija, pero es que uno se preocupa. Una niña tan arregladita, con esa cadena tan fina. A lo mejor su familia la está buscando». Las palabras de doña Donatila sembraron una semilla de duda en el corazón de Marisela. ¿Y si la familia de Ximena la estaba buscando? ¿Y si había hecho mal en traérsela a casa sin buscar antes a sus padres? Esa noche, mientras Ximena dormía profundamente por primera vez en días, Marisela se quedó despierta, observando las estrellas a través de la ventana. Su corazón se debatía entre la necesidad de hacer lo correcto y el instinto de proteger a esa niñita que ya había comenzado a sentir como suya. La tercera mañana amaneció nublada, con ese aire pesado que anuncia lluvia. Ximena había comenzado a integrarse a la rutina de la casa como si hubiera nacido allí. Ayudaba a doña Pascuala con la masa para las tortillas, regaba las plantas del pequeño huerto, y hasta había aprendido a alimentar a las gallinas sin asustarse cuando corrían hacia ella picoteando el maíz. Pero había algo que preocupaba a Marisela. Por las noches, Ximena despertaba gritando, aferrada a su medallón, con pesadillas que no podía o no quería explicar. Tadeo, por su parte, no había regresado desde aquella mañana incómoda. Su ausencia pesaba en el corazón de Marisela más de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante años, él había sido una presencia constante en su vida, apareciendo cada pocos días para ayudar con las tareas pesadas o simplemente para conversar mientras tomaban café en el porche. Lo que Marisela no sabía era que Tadeo había pasado esos días visitando a los vaqueros más viejos de la región, haciendo preguntas discretas sobre el apellido Luzán. La imagen del medallón de Ximena le había despertado un recuerdo lejano, una conversación escuchada a medias en el pueblo meses atrás. Don Evaristo,
que había trabajado en las haciendas desde joven, arrugó la frente cuando Tadeo le mencionó el nombre. Luzán, dices, ay, muchacho, ese es un apellido que trae problemas. Adalberto Luzán tenía propiedades grandes por estos rumbos, pero desapareció hace como 6 meses. Dicen que andaba en tratos raros, que había gente que lo buscaba. Tenía familia, una niñita, creo, pero después de que él se esfumó, nadie ha sabido nada de la criatura. Esa información hizo que a Tadeo se le revolviera el estómago. Si Ximena era la hija de Adalberto Luzán, entonces su aparición en el bosque no había sido casual. Alguien la había abandonado a propósito. Mientras Tadeo investigaba en secreto, en la casa de los Aragón se vivían momentos de tranquila felicidad. Ximena había comenzado a hablar más, aunque nunca mencionaba su vida anterior, cuando Marisela le preguntaba por su familia. La niña se ponía tensa y cambiaba de tema. Una tarde, mientras lavaban ropa en el lavadero de piedra, Marisela decidió intentar una aproximación diferente. «Ximena, ¿te gusta vivir aquí con nosotras?» La niña asintió vigorosamente, frotando un calcetín contra la piedra rugosa. «¿No extrañas tu casa?» Ximena detuvo sus movimientos y su expresión se ensombreció. «No tengo casa», murmuró. «Los señores me dijeron que ya no podía quedarme». «¿Cuáles señores, mi niña?» Pero Ximena había cerrado la boca otra vez, como hacía siempre que se acercaban a esos recuerdos dolorosos. Esa misma tarde, doña Donatila llegó con una noticia que heló la sangre de Marisela. «Ya supiste que andan preguntando por una niña perdida en el pueblo. Una señora muy elegante. Llegó ayer en un carro grandote. Dice que busca a la nieta de un familiar». Marisela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿En qué, señora? No la conozco, pero se veía de dinero, traía papeles y todo. Dijo que iba a venir por estas casas a preguntar». Esa noche Marisela no pudo dormir. Se quedó sentada junto al petate donde dormía Ximena, observando el rostro pacífico de la niña. Por primera vez en días, no había tenido pesadillas. Parecía haber encontrado la tranquilidad en esa casita humilde. ¿Cómo podría entregarla a unos extraños sin saber si realmente la iban a cuidar? Y si esa señora elegante no era quien decía ser, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, Marisela tomó una decisión. No entregaría a Ximena a nadie hasta estar completamente segura de que esa era la decisión correcta. La niña había llegado a su vida por alguna razón, y hasta no entender cuál era esa razón, la protegería como si fuera su propia hija. En la distancia, sin que Marisela lo supiera, una figura elegante en un automóvil negro observaba la casita de adobe a través de unos binoculares. Lucinda Marel sonrió con frialdad mientras tomaba notas en una libreta de cuero. Había encontrado lo que buscaba. El cuarto día llegó con el sonido de tacones firmes sobre la tierra apisonada del sendero. Marisela levantó la mirada del comal donde doraba las tortillas del desayuno y sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio a la mujer que se acercaba a su casa. Era exactamente como se la había imaginado, elegante, de mediana edad, con un traje sastre que contrastaba fuertemente con la sencillez del lugar. Su cabello estaba peinado hacia atrás, con una perfección que hablaba de salones caros, y sus zapatos de tacón se hundían ligeramente en la tierra suelta del patio. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Lucinda Marel. Creo que usted tiene algo que me pertenece». Marisela sintió que se le secaba la garganta, pero mantuvo la compostura. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Busco a una niña, Ximena Luzán. Tengo entendido que está aquí, en ese momento, como si hubiera escuchado su nombre». Ximena apareció desde la cocina con un plato de frijoles refritos en las manos. Al ver a Lucinda, se quedó paralizada. El plato se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de tierra, esparciendo los frijoles por todas partes. El rostro de la niña se volvió pálido como papel.
y sin decir palabra, corrió a esconderse detrás de Marisela, aferrándose a su falda con desesperación. «¡Ah! Aquí está la pequeña», dijo Lucinda, y su sonrisa se volvió aún más fría. «Ximena, mi niña, he venido a llevarte a casa». «No», susurró Ximena tan bajo que apenas se oyó. «No quiero ir». Marisela sintió las manitas temblorosas de la niña, aferrándose a ella, y algo feroz se despertó en su interior. Se agachó para poner un brazo protector alrededor de Ximena y miró directamente a los ojos de Lucinda. «La niña no quiere irse, y yo no conozco a usted». «Por supuesto que no me conoce», respondió Lucinda con un tono condescendiente. «Yo manejo los asuntos de la familia Luzán. Ximena era la nieta del señor Adalberto, y tras la trágica desaparición de su abuelo, es mi responsabilidad cuidar de ella. Tiene papeles que lo demuestren». Lucinda abrió su bolso de cuero y extrajo varios documentos. Los desplegó ante Marisela con gesto teatral, pero la mujer no sabía leer lo suficiente para entender la letra pequeña y los términos legales. «Aquí está todo en orden: la custodia temporal, los documentos familiares y una compensación económica por las molestias que la niña les haya causado». De la carpeta de cuero, Lucinda sacó un sobre grueso que claramente contenía dinero. «Esto debería ser suficiente para cualquier gasto que hayan tenido». Marisela miró el sobre sin tocarlo. En esa cantidad de billetes probablemente había más dinero del que ella vería en años, pero algo en la actitud de Lucinda la llenaba de desconfianza. «No queremos su dinero», dijo Marisela firmemente. «La niña llegó a nuestra casa por su propia voluntad, y aquí se queda hasta que estemos seguros de que es lo mejor para ella». La máscara de cortesía se deslizó momentáneamente del rostro de Lucinda, revelando una expresión de irritación. «Señora, ¿cuál era su nombre?» «Marisela Aragón». «Señora Aragón, yo entiendo que se haya encariñado con la niña, pero usted no entiende la situación. Ximena pertenece a una familia de recursos, con propiedades y responsabilidades. No puede quedarse miró alrededor con desdén, «en estas condiciones». «¿Qué tienen de malo estas condiciones?», preguntó doña Pascuala, que había aparecido en la puerta de la casa caminando lentamente, pero con la barbilla alzada en actitud desafiante. Lucinda ni siquiera la miró. «La niña necesita educación apropiada, cuidados médicos, un ambiente social adecuado a su posición». «La niña necesita amor», interrumpió Marisela, «y eso aquí no le falta. El amor no paga colegios privados ni tratamientos médicos, pero tampoco compra el cariño genuino», replicó doña Pascuala con esa sabiduría que dan los años. Durante esta conversación, Ximena permanecía aferrada a Marisela, temblando visiblemente. Sus ojos no se apartaban de Lucinda, como si viera en ella algo terrible que las otras no podían percibir. Lucinda se dio cuenta de que su enfoque no estaba funcionando y cambió de táctica. «Miren, entiendo su apego por la niña. Incluso podría arreglar para que reciban visitas regulares, pero legalmente Ximena debe estar bajo el cuidado de su familia». «¿Y dónde estaba esa familia cuando la encontré sola y asustada en el bosque?», preguntó Marisela, sintiendo que la ira crecía en su pecho. «Eso fue un malentendido, un error de comunicación que ya se solucionó». «No me voy», murmuró Ximena de repente, con más firmeza de la que habían escuchado en sus palabras desde que la encontraron. «No me voy con ella». Lucinda se agachó hasta quedar a la altura de la niña, pero Ximena se escondió más detrás de Marisela. «Ximena, pequeña, ¿no quieres vivir en una casa grande, con jardines y juguetes? ¿No extrañas tu vida anterior?» «Mi vida anterior me daba miedo», susurró Ximena. «Aquí no tengo miedo». Lucinda se incorporó con brusquedad, claramente frustrada. «Esto es ridículo. Volveré mañana con las autoridades apropiadas. Espero que para entonces hayan reconsiderado su posición». Mientras Lucinda se alejaba hacia su automóvil, Marisela sintió que un peso enorme se asentaba en su estómago. Sabía que esa mujer no se rendiría fácilmente,
Y también sabía que ella, una campesina sin educación formal, tendría pocas armas para enfrentar lo que se avecinaba. Ximena seguía aferrada a su falda, y Marisela le acarició el cabello con ternura. «No te preocupes, mi niña, no vamos a dejar que te lleven si tú no quieres ir». Pero por primera vez, desde que había encontrado a Ximena, Marisela se preguntó si su buena intención y su amor serían suficientes para proteger a la pequeña de las fuerzas que claramente se movían en su contra. La noche cayó sobre Oaxaca con una tormenta que parecía reflejar la turbulencia en el corazón de Marisela. Las gotas de lluvia golpeaban el techo de tejas con fuerza, creando un ritmo constante que normalmente la habría tranquilizado. Pero esta vez solo aumentaba su ansiedad. Ximena se había negado a alejarse de ella desde la visita de Lucinda. Incluso ahora, mientras preparaban la cena, la niña permanecía pegada a su lado como una sombrita silenciosa. Fue entonces cuando escucharon los pasos apresurados en el porche. Marisela se tensó, temiendo que Lucinda hubiera regresado más pronto de lo prometido. Pero se sintió aliviada cuando vio la figura familiar de Tadeo empapado por la lluvia. «Tadeo, ¿qué haces aquí con este temporal? Necesito hablar contigo», dijo él sacudiéndose el agua del sombrero. «Es importante». Marisela lo hizo pasar y le sirvió una taza de café caliente, mientras doña Pascuala llevaba a Ximena a la cocina para terminar de preparar la cena. Una vez que estuvieron relativamente solos, Tadeo se inclinó hacia adelante con expresión grave. «Marisela, he estado haciendo preguntas sobre el apellido de la niña. ¿Qué encontraste? Adalberto Luzán era dueño de propiedades importantes por aquí, pero desapareció hace meses en circunstancias muy extrañas. Algunos dicen que tenía deudas, otros que se metió en negocios peligrosos». Marisela sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Y Ximena es su nieta, no hay duda. Pero aquí está lo extraño. Después de que Adalberto desapareció, la niña también se esfumó. La gente pensó que se había ido con él, pero ahora resulta que tú la encontraste sola en el bosque». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Marisela como un rompecabezas terrible. «Entonces alguien la abandonó a propósito. Eso parece, y hay algo más». Tadeo bajó la voz. «El patrimonio de Luzán está siendo disputado. Si Ximena es la única heredera legítima, alguien querría quitarla de en medio», completó Marisela, sintiendo que se le helaba la sangre. En ese momento, un relámpago iluminó la cocina, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. El sonido hizo que Ximena gritara desde la cocina y corriera hacia Marisela, temblando como una hoja. «Está bien, mi niña, está bien», la consoló Marisela, abrazándola contra su pecho. «Es solo la tormenta». Pero mientras veía las lágrimas en los ojos de Ximena, Marisela se dio cuenta de que la niña no solo temía a la tormenta. En sus pupilas dilatadas por el miedo había recuerdos de otras noches terribles. Otros miedos que una criatura de su edad no debería conocer. «Tadeo», susurró Marisela. «Hoy vino una mujer, Lucinda Marel. Dijo que venía por Ximena». La expresión de Tadeo se ensombreció aún más. ¿Cómo era? Elegante, fría, traía papeles que decía que le daban custodia de la niña, pero Ximena, Tadeo, tenías que ver cómo se asustó. Nunca la había visto tan aterrada. «Esa mujer no es de fiar», dijo Tadeo categóricamente. «He escuchado su nombre mencionado en relación con los negocios de Luzán. Si ella tiene custodia de Ximena». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Tadeo se pasó una mano por el cabello mojado, claramente luchando con algo. «Marisela, tengo que contarte algo que debería haberte dicho antes. Hace años, cuando era más joven, trabajé por temporadas en las propiedades de Luzán. Vi a Lucinda Marel varias veces. Era ambiciosa, despiadada y siempre estaba metida en los asuntos financieros de Adalberto. ¿Crees que ella tuvo que ver con su desaparición? No lo sé. Pero sí sé que si Adalberto está muerto y Ximena es la heredera,
Lucinda tendría muchas razones para querer controlar a la niña, o para que desaparezca permanentemente. Las palabras de Tadeo cayeron sobre Marisela como agua helada. De repente, todo cobraba sentido. El abandono de Ximena en el bosque, la aparición casual de Lucinda, los papeles perfectamente preparados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marisela, aferrando más fuerte a Ximena. No lo sé aún, pero prometo que no voy a dejar que nada malo le pase a esta niña, ni a ti. En la mirada que intercambiaron había más que promesas de protección. Era la primera vez que Tadeo expresaba abiertamente sus sentimientos hacia Marisela, y aunque las circunstancias eran terribles, ella sintió que algo se encendía en su corazón. «Tengo miedo, Tadeo», admitió Marisela. «No sé cómo pelear contra gente con dinero y poder». «No estás sola», dijo él, extendiendo su mano para cubrirla de ella. «Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Ximena, que había estado escuchando la conversación sin entender completamente las implicaciones, levantó su carita hacia Marisela. «¿Me van a llevar lejos de aquí?» «No, si yo puedo evitarlo», respondió Marisela con una firmeza que no sabía que poseía. «Eres parte de esta familia ahora, Ximena, y las familias se protegen entre sí». Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de esa humilde casita de adobe había nacido una determinación que ni toda la lluvia del mundo podría apagar. Marisela había tomado su decisión, no importaba lo que viniera. Lucharía por proteger a esa niñita que había llegado a su vida como un regalo inesperado. Lo que no sabía era que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El amanecer del quinto día trajo consigo una calma engañosa. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco, pero en el corazón de Marisela persistía esa sensación de inquietud que había crecido desde la visita de Lucinda. Ximena parecía haber sentido el cambio en el ambiente. Se mantenía más callada que de costumbre y había vuelto a aferrarse a su medallón con esa intensidad que Marisela reconocía como una señal de angustia cerca del mediodía, mientras las tres mujeres trabajaban en el pequeño huerto detrás de la casa. Llegó la confirmación de los peores temores de Marisela. Doña Donatila apareció casi corriendo por el sendero, con el rostro desencajado por la excitación y algo que parecía triunfo malicioso. «Marisela, Marisela, ya vienen por la niña». «¿Cómo que ya vienen? La señora esa elegante está en la presidencia municipal con papeles oficiales. Traía a un abogado y todo. Dicen que tienes a la niña ilegalmente». ¡Qué secuestro! Las palabras golpearon a Marisela como un puñetazo en el estómago. «Secuestro, pero si yo la encontré abandonada». «Eso dice ella que dices tú, pero los papeles que traía parecían muy oficiales». El presidente municipal estaba muy nervioso y ya mandó a don Aurelio para acá. Don Aurelio era el único representante de la ley en esa parte de Oaxaca, un hombre mayor que siempre había sido justo, pero que también era fácilmente intimidado por las personas con autoridad. Marisela sintió que las piernas se le aflojaban. Miró a Ximena, que había palidecido al escuchar la palabra secuestro, aunque era claro que no entendía completamente su significado. ¿Qué más dijeron? Que la niña pertenece a una familia importante, que ustedes no tienen derecho a tenerla y que si no la entregan, las van a meter a la cárcel. Doña Pascuala, que había estado escuchando en silencio, se incorporó lentamente y clavó sus ojos sabios en doña Donatila. «Y tú les contaste dónde vivimos». Donatila tuvo la decencia de sonrojarse. «Bueno, ellos preguntaron y tenían autoridad». «Te preguntaron y tú corriste a decirles todo lo que querían saber», la interrumpió doña Pascuala con una frialdad que hizo que Donatila retrocediera un paso. «Siempre has sido una chismosa, Donatila, pero nunca pensé que fueras capaz de lastimar a una niña inocente. Yo no estoy lastimando a nadie, solo estoy diciendo la verdad. La verdad es que esta niña llegó aquí sola y asustada, y nosotras la cuidamos», replicó Marisela.
sintiendo que la desesperación se convertía en ira. Si eso es un crimen, entonces estoy orgullosa de ser una criminal. Donatilla se alejó murmurando justificaciones, pero el daño ya estaba hecho. A los pocos minutos, Marisela vio acercarse por el sendero la figura familiar de don Aurelio, acompañado por dos hombres que claramente no eran del pueblo. Uno de ellos era un abogado con traje caro y maletín de cuero. El otro parecía ser algún tipo de oficial municipal de la capital. «Buenos días, señor Aragón», saludó don Aurelio con evidente incomodidad. «Venimos por un asunto oficial». «Buenos días, don Aurelio». El abogado se adelantó con aire pomposo. «Señora, soy el licenciado Mendoza. Represento los intereses de la menor Ximena Luzán. Tengo aquí una orden que exige la entrega inmediata de la niña a su tutora legal designada. Marisela no sabía leer documentos legales, pero pudo ver los sellos oficiales en los papeles que el hombre le mostró. La niña no quiere irse. Las preferencias de una menor no son relevantes en asuntos legales», respondió el abogado con frialdad. «La ley es clara». En ese momento apareció Ximena desde la casa. Alertada por las voces, al ver a los hombres extraños, corrió inmediatamente hacia Marisela y se escondió detrás de ella. «Ahí está la menor», dijo el oficial municipal. «Niña, ven acá, vamos a llevarte con tu familia». «No», murmuró Ximena aferrándose a la falda de Marisela. «Esta es mi familia». Don Aurelio se acercó con expresión compasiva pero firme. «Marisela, yo sé que ustedes han cuidado bien a la niña, pero estos señores traen papeles de la capital. No puedo hacer nada contra eso. Y si los papeles están falsificados, y si esa mujer no es quien dice ser, señora», intervino el abogado con tono condescendiente. «Estos documentos están avalados por el registro civil, la oficina del notario público y la procuraduría del menor. ¿Usted tiene algún documento que avale su custodia de la niña?» Marisela se quedó en silencio. Por supuesto que no tenía ningún documento. Había actuado por instinto, por compasión, por amor. No pensé que fuera necesario. «Entonces no tiene ningún derecho legal sobre la menor, don Aurelio. Proceda con la entrega». Ximena comenzó a llorar, aferrándose con más fuerza a Marisela. «No me quiero ir, por favor, no me obliguen a ir». El corazón de Marisela se partía al ver la desesperación en los ojos de la niña. Se agachó para quedar a su altura y tomó su carita entre las manos. «Ximena, mi amor, a veces la vida nos pone pruebas difíciles. Pero quiero que recuerdes algo, no importa dónde estés, siempre vas a ser parte de nuestra familia, y si alguna vez necesitas volver, esta puerta estará abierta para ti». «No quiero irme», sollozó la niña. «Quiero quedarme con usted y con doña Pascuala, y nosotras queremos que te quedes». Pero por ahora, Marisela no pudo terminar la frase. Las lágrimas le impedían hablar. El oficial municipal se acercó para tomar a Ximena, pero la niña se resistió con todas sus fuerzas. Sus gritos desgarraron el aire, y Marisela sintió que cada uno de esos gritos le arrancaba un pedazo del alma. «No, no me lleven, Marisela, ayúdeme». Pero no había nada que Marisela pudiera hacer. Los hombres tenían la ley de su lado. Tenían papeles oficiales, tenían el poder que ella nunca podría enfrentar. Cuando se llevaron a Ximena, aún llorando y gritando el nombre de Marisela, la mujer se quedó de pie en medio del patio, sintiendo que algo fundamental se había roto en su interior. Doña Pascuala se acercó y la abrazó. Y por primera vez en años, Marisela se permitió llorar como una niña. Los días que siguieron a la partida forzada de Ximena fueron los más difíciles que Marisela había vivido. La casa parecía demasiado grande y demasiado silenciosa sin la risa tímida de la niña, sin sus preguntas curiosas, sin el sonido de sus pasos pequeños corriendo por el patio. Doña Pascuala había envejecido años en esos pocos días. Su salud, que había estado estable, comenzó a declinar notablemente.
como si el corazón roto por la pérdida de Ximena hubiera debilitado todo su organismo. «¿No está comiendo bien?», murmuró Marisela mientras preparaba un caldo de pollo para su madre. Desde que se llevaron a la niña, apenas prueba bocado. Se sentía culpable por haber involucrado a su madre en esa situación, por haber permitido que doña Pascuala se encariñara tanto con Ximena como ella misma. Las noches eran particularmente difíciles. Marisela se quedaba despierta escuchando los sonidos de la casa, esperando inconscientemente oír los pasos de Ximena yendo al baño o el suave murmullo de sus oraciones antes de dormir. Tadeo venía todos los días, no solo para consolar, sino también para traer información. Había estado investigando discretamente, tratando de averiguar más sobre Lucinda Marel y sus verdaderas intenciones. He hablado con algunos trabajadores que conocían bien los negocios de Adalberto. Le contó una tarde mientras tomaban café en el porche. Todos concuerdan en que Lucinda manejaba mucho dinero, pero nadie está seguro de que fuera todo legal. ¿Crees que Ximena está segura con ella? No lo sé, pero he visto la casa donde dicen que la tienen. Es una mansión grande en las afueras del pueblo, con portones altos y guardias. No es el tipo de lugar donde una niña podría ser feliz. Marisela sintió una punzada de dolor al imaginarse a Ximena sola, en una casa fría y grande, sin el calor familiar que había encontrado en su humilde hogar. ¿Has podido verla? No, no dejan entrar a nadie. Dicen que la niña está adaptándose y que no puede recibir visitas por el momento. La palabra adaptándose sonaba ominosa en los labios de Tadeo. Marisela conocía lo suficiente a Ximena como para saber que la niña no se adaptaría fácilmente a ser separada de las personas que había comenzado a amar. Una tarde, mientras regaba las plantas del huerto que Ximena había ayudado a cuidar, Marisela sintió una presencia detrás de ella. Se volteó esperando ver a Tadeo o a algún vecino, pero se encontró con doña Donatila, que se acercaba con expresión avergonzada. «Marisela, ¿qué quiere?» «Doña Donatila, quería pedirte perdón». Marisela dejó la regadera y se irguió lentamente. «Perdón, he estado pensando en lo que pasó y tal vez me equivoqué al contarles a esos hombres dónde vivían». «Tal vez», Donatila se retorció las manos, claramente incómoda. «Es que he estado preguntando por ahí, y la gente dice cosas raras sobre esa señora Marel, que su dinero no es tan limpio como parece, que siempre está metida en pleitos legales. Ahora me dice esto. Es que yo no sabía, pensé que hacía lo correcto, que la niña estaría mejor con su propia familia». «Su propia familia la abandonó en el bosque», dijo Marisela con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Nosotras éramos su familia». Donatila bajó la cabeza. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Ya hizo suficiente». Cuando Donatila se fue, Marisela se quedó sola con sus pensamientos, por primera vez desde que se habían llevado a Ximena. Sintió algo diferente a la tristeza. Era una chispa de algo que podría convertirse en determinación. Esa noche, mientras cuidaba a doña Pascuala, que había desarrollado un poco de fiebre, Marisela tomó una decisión. «Mami, tengo que contarle algo». «¿Qué, hija? No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a averiguar la verdad sobre lo que está pasando con Ximena». Doña Pascuala la miró con ojos brillantes por la fiebre, pero también por algo que parecía orgullo. «¿Y cómo vas a hacer eso?» «No lo sé aún, pero Tadeo me va a ayudar. Y si es necesario, voy a ir hasta la capital para hablar con quien sea necesario. Eso puede ser peligroso. Mija, más peligroso es dejar que una niña inocente sufra en manos de gente sin corazón». Doña Pascuala extendió su mano temblorosa y la puso sobre la de su hija. «Entonces hagámoslo, pero hagámoslo bien, con cuidado y con inteligencia». Por primera vez en días, Marisela sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. No sabía cómo,
pero iba a luchar por Ximena, iba a demostrar que el amor verdadero puede ser más poderoso que todos los papeles oficiales del mundo. Echase el 8º día desde la partida de Ximena. Tadeo llegó temprano con una expresión que Marisela no había visto antes. Había algo en sus ojos que hablaba de descubrimientos importantes y posibilidades peligrosas. «¿Qué pasó?», preguntó Marisela sirviendo café en las tazas despintadas que habían pertenecido a su abuela. «Encontré a alguien que conocía bien los negocios de Adalberto Luzán, un contador que trabajó para él durante años. ¿Y qué te dijo? Que Lucinda Marel no solo manejaba el dinero de Adalberto, sino que tenía poder notarial sobre muchas de sus propiedades. Pero aquí está lo importante. Esos poderes se volvían nulos si Adalberto moría. A menos que no hubiera herederos directos, Marisela sintió que algo comenzaba a encajar en su mente. ¿Quieres decir que si Ximena desapareciera, Lucinda heredaría todo? Millones de pesos en propiedades, ganado, inversiones. Por eso la abandonaron en el bosque. Exacto. Pero cometieron un error. No contaban con que alguien como tú la encontraría y la protegería. Marisela se quedó en silencio. Procesando la información, todo tenía sentido ahora. Los papeles perfectamente preparados, la prisa por llevarse a Ximena, la negativa a permitir visitas. Tadeo, ¿crees que Adalberto realmente esté muerto? Esa es la pregunta clave. El contador me dijo algo muy interesante. La última vez que vio a Adalberto, el hombre estaba muy nervioso. Decía que había descubierto que alguien estaba robándole dinero, pero no sabía quién. Y si descubrió que era Lucinda, y si ella lo mató para callarlo, las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas. Era una acusación terrible, pero que explicaba todo lo que había pasado. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Primero, tenemos que encontrar pruebas. Y segundo, Tadeo dudó, mirando a Marisela con una expresión extraña. Segundo, ¿qué? Tengo una idea, pero es peligrosa. Y necesito que sepas que si hacemos esto, podríamos meternos en problemas serios. Tadeo, esa niña está en peligro. No me importa en qué problemas nos metamos. Está bien. He estado observando la mansión donde tienen a Ximena. Los guardias son descuidados, y hay una parte del muro que se puede escalar. Creo que podemos entrar sin que nos vean. ¿Entrar? ¿Para qué? Para buscar evidencia, documentos, papeles, cualquier cosa que demuestre que Lucinda está mintiendo. Y si es posible, ¿sacar a Ximena de ahí? Sí. Marisela sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Tadeo podía escucharlo. ¿Cuándo? Esta noche es luna nueva. Va a estar oscuro. Pero Marisela, tienes que estar segura. Si nos descubren, va a ser tu palabra contra la de ellos, y ellos tienen dinero y poder. Y nosotros tenemos la verdad. La verdad no siempre es suficiente. Entonces tendremos que hacer que sea suficiente. Esa tarde, mientras preparaban su plan, llegó una noticia que cambió todo. Don Aurelio se presentó en la casa con expresión grave. Marisela, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, don Aurelio? Recibí una llamada de la capital. Van a transferir a la niña a una institución de menores en la Ciudad de México. Dicen que es por su propio bien, que necesita atención especializada. El mundo se tambaleó bajo los pies de Marisela. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, Tadeo y Marisela intercambiaron miradas. Sabían lo que significaba esa noticia. Una vez que Ximena estuviera en la Ciudad de México, sería imposible encontrarla. Se perdería para siempre en el sistema y Lucinda habría ganado. Don Aurelio, dijo Marisela con voz temblorosa, ¿usted cree que eso es lo mejor para la niña? El hombre mayor la miró con ojos tristes. No, Marisela, no lo creo. Pero yo no soy nadie para decidir estas cosas. Cuando don Aurelio se fue, Marisela se volteó hacia Tadeo con determinación feroz. Esta noche, sin importar los riesgos. Esta noche, confirmó él, mientras esperaban que cayera la oscuridad, Marisela se acercó al cuarto donde doña Pascuala descansaba. Su madre parecía más frágil que nunca,
pero sus ojos conservaban esa chispa de sabiduría que siempre la había caracterizado. «Mami, voy a intentar algo que puede ser muy peligroso. Lo sé, hija, te conozco desde que naciste. Está bien que lo haga». Doña Pascuala tomó la mano de su hija entre las suyas, que aunque arrugadas y débiles, transmitían una fuerza interior inquebrantable. Hay momentos en la vida en que tenemos que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto. Tú siempre has sabido cuál es la elección correcta. Confía en tu corazón. Te amo, mami. Y yo a ti, hija. Ve y trae a nuestra niña a casa. La oscuridad de la luna nueva cubría Oaxaca como un manto protector cuando Marisela y Tadeo se acercaron cautelosamente a la mansión donde tenían a Ximena. El silencio de la noche solo era roto por el canto lejano de los grillos y el latido acelerado de sus corazones. Tadeo había estudiado el lugar durante días. Sabía que el guardia de la entrada principal solía quedarse dormido después de medianoche, y que había una parte del muro lateral donde las ramas de un árbol viejo facilitaban el acceso. «Recuerda», susurró Tadeo mientras se acercaban al muro. «Si algo sale mal, corres. No te quedes a tratar de ayudarme». «No voy a dejarte», respondió Marisela con firmeza. «Marisela, prométemelo. Si nos descubren, uno de nosotros tiene que quedar libre para contar la verdad. A regañadientes». Ella asintió. Tadeo trepó primero, probando cada rama antes de poner todo su peso sobre ella. Luego ayudó a Marisela a subir. El muro era más alto de lo que parecía desde abajo, y cuando finalmente llegaron al otro lado, Marisela sintió que las piernas le temblaban tanto de miedo como de esfuerzo. La mansión se alzaba ante ellos como una masa oscura contra el cielo estrellado. Era imponente y fría, el tipo de lugar donde una niña de 8 años se sentiría perdida y asustada. Se movieron sigilosamente hacia la casa, manteniéndose en las sombras que proyectaban los árboles del jardín. Tadeo había notado que una de las ventanas del primer piso tenía el seguro roto, un detalle que había observado durante sus vigilias. Cuando lograron abrir la ventana y colarse al interior, Marisela sintió inmediatamente que algo estaba mal. La casa olía a desolación y miedo, como si los sentimientos de tristeza se hubieran impregnado en las paredes. Comenzaron a explorar cuidadosamente, buscando cualquier señal de dónde podría estar Ximena. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, con muebles cubiertos por sábanas blancas que les daban un aspecto fantasmal. Fue en el segundo piso donde escucharon el sonido que les partió el corazón. Sollozos suaves, pero persistentes, provenientes de una habitación al final del pasillo. Marisela se adelantó, siguiendo el sonido como si fuera un imán. Cuando llegó a la puerta y la abrió lentamente, vio una escena que la llenó de ira y tristeza a partes iguales. Ximena estaba acurrucada en una cama demasiado grande para ella, en una habitación elegante pero fría. La niña se veía aún más pequeña y frágil de lo que Marisela recordaba. Tenía puesto un camisón caro pero impersonal, y aferraba su medallón contra el pecho mientras lloraba silenciosamente. «Ximena», susurró Marisela. La niña levantó la cabeza bruscamente, y cuando vio a Marisela, sus ojos se llenaron de una mezcla de alegría y incredulidad. «¿Marisela? ¿Es real?» «Sí, mi amor, soy yo». Ximena se bajó de la cama de un salto y corrió hacia Marisela, abrazándola con una desesperación que habló de días, de soledad y miedo. «Pensé que nunca la volvería a ver. Me dijeron que usted no me quería, que por eso no había venido a buscarme. Eso es mentira. Mi niña, te he estado buscando desde el momento en que te llevaron. ¿Me van a llevar a casa con doña Pascuala?» «Sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos». Tadeo apareció en la puerta, haciendo señas de que tenían que apresurarse. «Encontré algo», susurró. «Hay una oficina llena de documentos. Creo que ahí está la evidencia que necesitamos». «¿Pueden llevarme ahora?», preguntó Ximena con voz pequeña. «No quiero quedarme aquí ni un minuto más». Marisela miró a Tadeo, quien asintió.
Habían venido por evidencia, pero salvar a Ximena era más importante que cualquier documento. Vamos, mi amor. Pero tienes que ser muy silenciosa. Estaban a punto de salir de la habitación cuando escucharon pasos en la planta baja. Se quedaron paralizados, escuchando cómo alguien subía las escaleras. «Escóndanse», susurró Tadeo, empujando a Marisela y Ximena hacia el armario de la habitación. Los pasos se acercaban por el pasillo. Era el caminar decidido de alguien que conocía bien la casa. Marisela abrazó a Ximena contra su pecho, tapándole la boca suavemente para que no hiciera ruido. La puerta se abrió y entró Lucinda Marel. Incluso en la oscuridad, su silueta era inconfundible. Se acercó a la cama y al ver que estaba vacía, maldijo en voz baja. «Ximena, ¿dónde estás, niña?» Su voz tenía un tono amenazante que confirmaba todos los temores de Marisela. Lucinda encendió la lámpara de la mesita de noche y comenzó a buscar por la habitación. Cuando se acercó al armario, Marisela sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero en ese momento se escuchó un ruido fuerte desde otra parte de la casa. Lucinda se detuvo escuchando atentamente. «Oiga, ¿quién anda ahí?», gritó, y salió corriendo de la habitación. Tadeo había tirado algo a propósito para distraerla. Era su oportunidad. «Ahora», susurró Marisela. Salieron del armario y corrieron hacia la ventana por donde habían entrado. Marisela cargó a Ximena y la pasó a Tadeo, quien ya estaba en el árbol. Luego bajó ella y finalmente los tres estaban en el suelo del otro lado del muro. Corrieron a través de los campos oscuros, sin detenerse hasta llegar a un lugar seguro, lejos de la mansión. Solo entonces se permitieron respirar. «¿Estás bien, mi niña?», preguntó Marisela, revisando a Ximena para asegurarse de que no estuviera lastimada. «Ahora sí», respondió la pequeña, sonriendo por primera vez en días. «Ahora estoy con usted», pero Tadeo miraba hacia atrás con preocupación. «Esto no ha terminado. Cuando Lucinda se dé cuenta de que Ximena no está, va a movilizar a toda la policía. Tenemos que encontrar la manera de probar su culpabilidad antes de que nos encuentren». Marisela asintió, sabiendo que tenía razón. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y el regreso a casa se sintió como un milagro y una condena al mismo tiempo. Doña Pascuala lloró de alegría al ver a Ximena, y la niña corrió a abrazarla con esa naturalidad que hablaba de vínculos verdaderos. Pero todos sabían que su felicidad podría ser muy breve. «No podemos quedarnos aquí», dijo Tadeo mientras tomaban café en la cocina, observando constantemente hacia la ventana. «Van a venir a buscarla». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Marisela. «Tengo una prima que vive en las montañas, a 3 horas de aquí. Podríamos escondernos ahí mientras decidimos qué hacer». «No», intervino doña Pascuala con esa firmeza que a veces mostraba a pesar de su edad. «Esconderse no va a resolver nada. Si corren, siempre van a estar corriendo». «Entonces, ¿qué propone, mami?». «Que enfrentemos a esa mujer, que la obliguemos a confesar la verdad». Tadeo la miró con respeto. «¿Cómo?». La anciana sonrió con una astucia que sorprendió a todos. «Con la única arma que tenemos, la verdad, y con la ayuda de alguien que Lucinda no espera». «¿Quién?». «Adalberto Luzán». Las palabras de doña Pascuala cayeron sobre ellos como un rayo. «Mami, Adalberto está muerto». «¿Estás segura?». Tadeo se enderezó bruscamente en su silla. «Doña Pascuala, ¿sabe algo que nosotros no sabemos? Esta mañana, antes de que ustedes llegaran, tuve una visita muy interesante. Un hombre mayor, bien vestido pero con aspecto de haber pasado por tiempos difíciles, preguntó por Ximena. Ximena, que había estado jugando silenciosamente con su medallón, levantó la cabeza. ¿Cómo era el señor?». «Alto, con cabello gris y ojos como los tuyos, niña. Tenía una cicatriz pequeña en la mano izquierda». Ximena se puso pálida. «Abuelo, era mi abuelo». «¿Estás segura?», preguntó Marisela. «Sí, la cicatriz se la hizo cuando me enseñó a tallar madera». «Está vivo»,
Las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse en la mente de Tadeo. Por eso Lucinda tenía tanta prisa. Sabía que Adalberto podría aparecer en cualquier momento. Pero, ¿dónde está?, preguntó Marisela. ¿Por qué no se llevó a Ximena? Doña Pascuala les contó el resto de la historia. Adalberto había estado escondido durante meses, temiendo por su vida después de descubrir que Lucinda lo estaba robando. Había fingido su muerte para protegerse, pero ahora había regresado para buscar a su nieta. Le dije dónde podrían estar ustedes. Va a venir para acá, como si hubiera sido invocado por sus palabras. Se escucharon pasos cautelosos acercándose a la casa. Tadeo se tensó, preparándose para lo peor, pero Ximena se levantó de un salto. «Es él. Conozco sus pasos». La puerta se abrió y entró un hombre que efectivamente se parecía mucho a Ximena. Tenía el mismo color de ojos, la misma forma de la cara, y cuando sonrió, fue con la misma dulzura que caracterizaba a la niña. «¡Abuelo!», gritó Ximena, corriendo hacia él. Adalberto la levantó en sus brazos, y por un momento todos pudieron ver la emoción pura del reencuentro familiar. «Pensé que te había perdido para siempre», murmuró el hombre. «Cuando Lucinda me dijo que habías muerto, ¿ella le dijo qué?», preguntó Marisela. Adalberto miró a los demás por primera vez desde que había entrado. «Ustedes deben ser las personas que salvaron a mi nieta. No tengo palabras para agradecerles. Primero cuéntenos qué pasó», dijo Tadeo. «Necesitamos entender toda la situación». Adalberto se sentó, manteniendo a Ximena en sus brazos, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Lucinda había estado robándome durante años. Cuando finalmente reuní las pruebas, la confronté. Ella me amenazó. Dijo que si la denunciaba, algo malo le pasaría a Ximena. ¿Y usted qué hizo?». «Fingí mi muerte y me escondí, esperando el momento adecuado para actuar. Pero Lucinda se llevó a Ximena y me dijo que había tenido un accidente, o que había muerto. He estado buscándola desde entonces». «¿Tiene las pruebas de los robos?». «Sí, documentos, grabaciones, todo lo que necesita la justicia para actuar contra ella». Marisela sintió que por fin podían ver la luz al final del túnel. «Entonces podemos denunciarla, podemos hacer algo mejor», dijo Adalberto con una sonrisa que tenía algo de venganza. «Podemos confrontarla públicamente, delante de todo el pueblo, donde no pueda negar lo que ha hecho». Y así fue como comenzó a gestarse el plan que cambiaría todo para siempre. ¿Te gustaría seguir esta increíble historia hasta su emocionante conclusión? Los próximos capítulos prometen revelaciones aún más impactantes. Dale like si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros. La justicia verdadera no siempre llega a través de los tribunales, sino a través del coraje de quienes se atreven a luchar por lo correcto.